Muchos animales como la tortuga panco o la vaquita están al borde de la extinción y pronto desaparecerán. Sin embargo, no todo es tan desolador. Los seres humanos han recuperado muchos animales al borde de la extinción. Desde el panda gigante hasta el hurón de patas negras, pasando por otros como la iguana azul, el zorro volador y muchos más. Estos son 15 animales salvados de la extinción por los humanos. Pero antes de empezar, suscríbete ahora antes de que me haga famoso. Número 15. Panda gigante. Estos carismáticos osos han estado al borde de la extinción durante mucho tiempo. Hubo un tiempo en que decenas de miles de pandas vagaban por los bosques de bambú del suroeste de China. Pero en la década de 1980, la pérdida de hábitat y la caza furtiva redujeron su número a poco más de 800 en estado salvaje. Parecía que el panda gigante estaba destinado al olvido. Afortunadamente, intensos esfuerzos de conservación rescataron a los pandas del abismo. El gobierno chino estableció decenas de reservas forestales para proteger el hábitat del panda. Los científicos perfeccionaron técnicas de cría en cautividad para reforzar las poblaciones salvajes. Y las estrictas penas contra la caza furtiva ayudaron a frenar las matanzas ilegales. Gracias a estas intervenciones, los pandas gigantes están experimentando un lento pero constante regreso. Hoy en día, alrededor de 1.800 pandas sobreviven en estado salvaje, un notable giro de los 800 de finales de la década de los 70. Aunque todavía se clasifican como vulnerables, ya no están en peligro. Este avance es alentador, pero los pandas aún no están a salvo. El desarrollo y el cambio climático siguen amenazando su hábitat forestal. Las pequeñas poblaciones de pandas aislados también tienen dificultades para reproducirse. La historia del panda muestra que, con suficiente determinación, incluso las especies más amenazadas pueden ser rescatadas del abismo. Pero también demuestra que la conservación es una batalla constante. Número 14. Nutria marina. La nutria marina es un entrañable mamífero marino debido a su apariencia adorable y su comportamiento juguetón. Sin embargo, estas criaturas bigotudas fueron cazadas hasta el borde de la extinción por su denso y suave pelaje. A principios del siglo XX estaban prácticamente exterminadas, con solo unas 1000 nutrias marinas en la costa de California. Los humanos contribuyeron directamente al drástico declive de la población de nutrias marinas debido a la caza excesiva. Afortunadamente para las nutrias marinas, los esfuerzos de conservación permitieron que la especie se recuperara. El Tratado Internacional sobre la Foca de 1911 prohibió la caza a gran escala y protegió a las poblaciones de nutrias marinas para que pudieran recuperarse. La Ley de Protección de Mamíferos Marinos y la Ley de Especies en Peligro de Extinción de la década de 1970 ofrecieron protección adicional. Gracias a estas leyes, el número de nutrias marinas ha aumentado significativamente. Hoy en día se estima que hay alrededor de 3.000 nutrias marinas del sur en California y más de 100.000 nutrias marinas en total a lo largo de la costa occidental de Norteamérica. Aunque las protecciones legales rescataron a las nutrias marinas del borde de la desaparición, todavía enfrentan amenazas constantes. Los derrames de petróleo, la contaminación y el enredo en redes de pesca pasan factura. Y el regreso de su depredador histórico, las orcas, representa un nuevo peligro. Con depredadores ápice como los tiburones blancos y las ballenas, diezmados por las actividades humanas, las orcas han ampliado su dieta para alimentarse de nutrias marinas. Número 13. Bisonte americano. Los estruendosos cascos de decenas de millones de bisontes una vez retumbaron en las grandes llanuras de América del Norte. Pero a finales del siglo XIX, la caza excesiva había diezmado las icónicas manadas y llevado a la especie al borde de la extinción, con quizás solo 1000 animales restantes. El panorama para el bisonte americano era desolador. Sin embargo, algunas personas visionarias intervinieron para salvar a estas majestuosas bestias, comenzando pequeñas manadas privadas y abogando por la protección gubernamental. Esto permitió que el número de bisontes se recuperara gradualmente, aunque se mantuvo relativamente bajo, alrededor de 12.000 animales a principios del siglo XX. Fue la cría comercial la que verdaderamente revitalizó las poblaciones de bisontes. Los ganaderos descubrieron que el bisonte era un ganado resistente y de bajo mantenimiento, cuya sabrosa carne contenía poca grasa. A medida que el mercado de carne de bisonte creció lentamente desde la década de 1970, también lo hicieron las manadas de bisontes en América. Hoy en día, aproximadamente 400.000 bisontes viven en ranchos comerciales, mientras que otros 100.000 se encuentran en parques públicos y reservas. La población total de América del Norte ronda los 500.000, una notable historia de éxito en conservación, aunque todavía es menos del 1% de sus números precoloniales. La resiliencia del bisonte americano es un testimonio del poder de los primeros esfuerzos de conservación. Número 12. Ganso de Canadá.
el magnífico ganso de Canadá de las Aleutianas, con su distintivo anillo blanco en el cuello. Casi desaparece para siempre. Estos gansos alguna vez se contaron por decenas o cientos de miles en las islas Aleutianas de Alaska. Pero los zorros árticos introducidos, ansiosos por una comida fácil, diezmaron a los gansos. Para 1962, solo un pequeño remanente de entre 200 y 300 gansos luchaba por sobrevivir en la remota isla Buldir. Los conservacionistas entraron en acción. Los pocos gansos restantes fueron declarados especie en peligro en 1967. Las prohibiciones de caza dieron un respiro a las aves acosadas. Los equipos atraparon laboriosamente a los zorros en las islas de anidación, restaurando refugios seguros para los gansos. Entre 1974 y 1995, unos 1.700 gansos fueron trasladados de Buldir a islas libres de zorros. La cría en cautividad y las liberaciones reforzaron las poblaciones salvajes. Se aseguró el hábitat de invernada. Gradualmente los gansos se recuperaron del borde del abismo. La recuperación del ganso es una historia de éxito en conservación. Las poblaciones se recuperaron de alrededor de 300 en la década de 1960 a más de 37.000 en 2001. Ese año, con los gansos ya no en peligro, fueron justamente retirados de la lista de especies protegidas. Hoy en día, los gansos de Canadá de las Aleutianas vuelven a anidar en sus islas natales y migran al sur para pasar el invierno. Estos supervivientes son testigo de que incluso las especies al borde de la extinción pueden florecer nuevamente cuando los humanos actúan con decisión. Número 11. Zorro volador. El zorro volador de Pemba, un gigantesco murciélago frugívoro que solo se encuentra en la isla de Pemba, frente a la costa de Tanzania, ha experimentado una asombrosa recuperación desde el borde de la extinción, gracias a dedicados esfuerzos de conservación. Hace solo 30 años este impresionante murciélago, con una envergadura de más de 1,5 metros, apenas lograba sobrevivir. A finales de la década de 1980, el número de zorros voladores de Pemba había disminuido a solo unos pocos cientos, debido a la extensa deforestación de su hábitat y la caza excesiva. A mediados de la década de 1990, se estimaba que la población estaba entre solo 4.600 y 5.500 murciélagos. Los murciélagos eran considerados un manjar para los lugareños y eran cazados intensamente, acercándolos peligrosamente a la extinción. Se iniciaron proyectos de reforestación y programas educativos comunitarios en la década de 1990 para proteger la especie. Las prohibiciones de caza y las nuevas reservas de vida silvestre también ayudaron a que la población comenzara a recuperarse. Para 2008, la población había aumentado a un estimado de entre 22.000 y 35.600 individuos. Desde solo unos pocos cientos de murciélagos en 1989 a más de 20.000 hoy en día, este impresionante regreso desde el borde de la extinción es una inspiradora historia de éxito en conservación. El zorro volador de Pemba todavía enfrenta amenazas debido a la pérdida de hábitat y la perturbación humana. Pero armados con la mayor apreciación pública por estos gigantescos murciélagos, las iniciativas de conservación en curso buscan asegurar su supervivencia continua. Número 10. Tamarino león dorado. A principios de la década de los 70, sorprendentemente solo quedaban unos 200 de estos hermosos monos en estado salvaje, con sus magníficos pelajes dorados rojizos y largas melenas al estilo león, enmarcando caras casi completamente negras. Estaban peligrosamente cerca de perderse para siempre. Esfuerzos de conservación intensivos e innovadores han ayudado a traerlos de vuelta del borde, con la población salvaje ahora recuperándose alrededor de 4.800 ejemplares. Es difícil creer que hace solo 50 años estos carismáticos monos estaban en peligro crítico y al borde de desaparecer por completo. La pérdida y fragmentación masiva de hábitat, ya que su hogar en el bosque atlántico de Brasil fue destruido, había dejado a la especie luchando por sobrevivir. La recolección para el comercio ilegal de mascotas también había despojado a los bosques de estos primates dorados. En un inspirador acto de conservación humana, científicos e instituciones como el Zoo Nacional de Smithsonian se unieron para salvar al tamarino león dorado. Se lanzó un programa coordinado de cría en cautividad y liberación. Vacunar a cientos de tamarinos salvajes contra la fiebre amarilla y los continuos esfuerzos de reforestación también han sido clave para asegurar el futuro de este mono. Aunque todavía están en peligro con un hábitat fragmentado, sus perspectivas hoy son infinitamente más brillantes gracias al compromiso humano. De solo 200 que quedaban hace 50 años, alrededor de 4.800 tamarinos león dorado ahora se balancean magníficamente a través del bosque que llaman hogar.
un testimonio de conservación de especies en su máxima expresión. Número 9. Oso negro de Luisiana. El oso negro de Luisiana, que en su momento llegó a contar con más de 80.000 ejemplares, vagaba extensamente por más de 97 millones de hectáreas de tierra en Luisiana y estados vecinos. Pero para la década de 1950, la pérdida de hábitat y la caza excesiva habían diezmado la especie a unos estimados 150 osos confinados en pequeños rincones de los bosques de Luisiana. Al borde de la extinción, el oso negro de Luisiana fue catalogado como amenazado bajo la Ley de Especies en Peligro en 1992. Esto proporcionó la protección tan necesaria para los osos restantes y catalizó los esfuerzos para restaurar su hábitat menguante. En su punto más crítico, se estimaba que solo quedaban unos 150 ejemplares en estado salvaje. Se restauraron voluntariamente casi 2 millones de hectáreas de vital hábitat forestal de tierras bajas, reconectando subpoblaciones fragmentadas. La creación de nuevos refugios nacionales de vida silvestre amplió aún más las tierras protegidas para los osos. La supervisión continua de los propios osos, incluido el seguimiento de movimientos y el análisis de la diversidad genética, guió decisiones estratégicas de gestión. Gracias a estos esfuerzos de recuperación colaborativos, el número de osos negros de Luisiana ha repuntado significativamente. Para 2016, cuando la subespecie fue retirada de la Ley de Especies en Peligro, la población total se situaba entre 500 y 750 osos. Hoy en día es probable que la población de osos negros de Luisiana supere los 1.000 individuos, repartidos en 4 principales subpoblaciones. Aunque todavía ocupan solo una fracción de su rango histórico, el futuro parece más brillante para estos icónicos osos, que inspiraron la creación del querido osito de peluche hace más de un siglo. Número 8. Lince ibérico. El lince ibérico, un felino salvaje moteado que solo se encuentra en la península ibérica, ha experimentado un increíble regreso desde el borde de la extinción, gracias a dedicados esfuerzos de conservación. En un momento a principios de la década de 2000, quedaban menos de 100 linces ibéricos en estado salvaje. Este felino tímido y de barba espesa luchaba por sobrevivir a medida que su hábitat se perdía y su principal presa, el conejo europeo, era diezmado por enfermedades. Con tan pocos adultos reproductores, la extinción parecía inminente. Afortunadamente, un ambicioso programa de cría y liberación ayudó a rescatar al lince ibérico del borde de la extinción. Los conservacionistas criaron cuidadosamente linces en centros especiales, maximizando la diversidad genética. A lo largo de los años nacieron y se criaron casi 500 cachorros. A medida que crecía la población en cautividad, se liberaban linces en nuevas áreas para restablecer poblaciones salvajes. De solo 2 bolsas aisladas en España en la década de 2000, ahora hay poblaciones prósperas repartidas tanto en España como en Portugal. Paralelamente al programa de cría, los conservacionistas trabajaron para proteger y restaurar el hábitat de matorral en el que el lince depende. También ayudaron a las poblaciones de conejos, la principal fuente de alimento del lince, a recuperarse tras epidemias de enfermedades. El resultado de todos estos esfuerzos ha sido notable. De menos de 100 en su punto más bajo, la población de linces ibéricos ha ascendido alrededor de 700 hoy en día. Aunque todavía se necesita trabajo continuo, especialmente para reducir las fatalidades en carreteras, el lince ibérico ya no corre un riesgo inmediato de extinción. Este icónico felino salvaje ha pasado del borde de la extinción a una población en crecimiento y se ha convertido en un símbolo de lo que se puede lograr cuando los humanos toman medidas para revertir el daño y proteger la vida silvestre. Número 7. Oryx de cuernos cimitarra. Con sus largos cuernos curvados que recuerdan a las espadas cimitarra, el oryx es uno de los antílopes más elegantes de África. Pero en la década de 1980, esta especie adaptada al desierto se había extinguido en estado salvaje debido a la caza excesiva y la pérdida de hábitat. En su punto más bajo solo quedaban unas pocas decenas de individuos en cautiverio. Gracias a un ambicioso programa de cría en cautividad, el oryx ha experimentado una recuperación notable. En la década de 1960 se capturaron unos 50 oryx en Chad y se trasladaron a zoológicos y ranchos privados de todo el mundo. Esta pequeña manada se convirtió en la población fundadora de los esfuerzos de cría en cautividad durante las siguientes décadas. Los rancheros de Texas jugaron un papel crucial, ya que el clima cálido y árido ofrecía condiciones ideales para que el oryx prosperara.
Motivados por la oportunidad de cobrar a los cazadores grandes sumas por cazar el exótico antílope, los rancheros construyeron manadas que llegaron a contar con miles de individuos. Aunque controvertido, este modelo basado en la caza motivó a los rancheros a invertir mucho en la conservación de la especie. Hoy en día, solo en Texas se estima que hay entre 6.000 y 10.000 oryx, en comparación con las pocas decenas en el punto más bajo de la especie. Estas considerables poblaciones en cautividad sentaron las bases para ambiciosos programas de reintroducción destinados a restaurar el oryx en estado salvaje. A partir de 2016 se han trasladado más de 100 oryx criados en cautividad desde los Emiratos Árabes Unidos a Chad y se han liberado dentro de una reserva protegida que fue su bastión. Equipados con collares de seguimiento, los oryx se han adaptado extremadamente bien, con las hembras ya dando a luz a los primeros terneros nacidos en estado salvaje en décadas. Si este éxito continúa, los conservacionistas tienen esperanzas de que el número de oryx alcance los 500 en unos pocos años. Número 6. Tigre siberiano. Con menos de 40 individuos en estado salvaje en la década de 1940, el tigre siberiano estaba al borde de la extinción. Pero gracias a esfuerzos de conservación dedicados, este magnífico felino ha experimentado un notable regreso. De todas las subespecies de tigre, el tigre siberiano enfrenta uno de los climas más duros. Su grueso y peludo abrigo le ayuda a sobrevivir a los crudos inviernos del lejano oriente ruso. Esta es también la razón por la que era tan codiciado por cazadores y furtivos. La caza intensiva y la pérdida de hábitat habían arrasado las poblaciones a principios del siglo XX. En la década de 1940, los pocos tigres siberianos que estaban luchaban por sobrevivir en los bosques de abedules del lejano oriente ruso, el último bastión de la subespecie, y fue aquí donde comenzaron los esfuerzos concertados de preservación. En 1947 se lanzó el proyecto Tigre Siberiano, dedicándose a la investigación intensiva y al seguimiento de los pocos tigres que persistían. Se intensificaron las patrullas contra la caza furtiva y se controló mejor la tala. Los tigres recibieron protección legal completa. Gradualmente la población comenzó a recuperarse. De solo 40 individuos, la población salvaje de tigres siberianos aumentó alrededor de 500 en la década de 1990. Se expandieron y conectaron hábitats para permitir que los tigres vagaran. Desde entonces los números se han estabilizado en gran medida. Pero alrededor de 600 tigres siberianos ahora merodean los bosques de Rusia, China y Corea del Norte. Es una historia de éxito en la conservación que demuestra que una acción dedicada puede rescatar a una especie del abismo. Pero los grandes felinos de Siberia aún no están a salvo. La caza furtiva, la pérdida de hábitat y el cambio climático continúan siendo amenazas. Número 5. Marmota de la isla de Vancouver. La marmota de la isla de Vancouver, con su pelaje marrón chocolate y manchas blancas en la nariz, es uno de los animales más encantadores de todo Canadá. Pero este mamífero único estuvo a punto de extinguirse. En 2003 quedaban menos de 30 individuos en libertad. Este número críticamente bajo los convirtió en uno de los mamíferos más raros del planeta. El drástico declive se debió a la pérdida de hábitat por la tala de árboles, lo que facilitó el acceso a depredadores como lobos y pumas a las colonias de marmotas. El cambio climático también redujo su suministro de alimentos. Para salvar a la querida marmota se inició un programa de cría de emergencia en 1997. Hasta ahora se han liberado más de 500 marmotas, nacidas en cautividad en hábitats restaurados a lo largo de 20 montañas en la isla de Vancouver. Se utilizó un enfoque innovador de piedra de toque, liberando primero a las marmotas en sitios más seguros, como pistas de esquí para que aprendieran habilidades de supervivencia de las marmotas salvajes antes de trasladarlas a lugares más remotos. La población salvaje ya no está al filo de la extinción. Sin embargo, los equipos de recuperación continúan trabajando arduamente, ya que la marmota sigue en peligro crítico y depende de la asistencia humana. Número 4. Cóndor de California. Con una envergadura de más de 2,7 metros, el cóndor de California es el ave voladora más grande de América del Norte. Lamentablemente, esta majestuosa criatura estuvo a punto de extinguirse por completo en la década de 1980, cuando su población descendió a un crítico mínimo de solo 27 aves en libertad. La caza furtiva, el envenenamiento por plomo, la destrucción del hábitat y los pesticidas habían diezmado la especie durante los últimos siglos, dejándola al borde de la extinción. En último esfuerzo por salvar al cóndor, los conservacionistas tomaron la audaz decisión en 1987 de capturar todos los cóndores salvajes restantes e iniciar un programa de cría en cautividad.
Retirar a los cóndores de su hábitat natural fue muy controvertido, pero finalmente necesario para salvar la especie. Los 27 cóndores se repartieron entre el Zoológico de San Diego y el Zoológico de Los Ángeles, donde comenzó la cría en cautividad. El programa del cóndor fue costoso, ascendiendo a más de $35 millones, pero los primeros resultados fueron prometedores. El primer polluelo de cóndor criado en cautividad nació en 1988, seguido de más de 100 huevos puestos para 1994. Con el éxito de la cría en cautividad, los conservacionistas comenzaron a reintroducir cóndores en la naturaleza en California y Arizona, a principios de la década de 1990. La población de cóndores creció lenta pero constantemente gracias a estos esfuerzos. Para 2010 había más de 100 cóndores volando en libertad, un enorme aumento desde los 27 de 1987. Hoy la población total supera las 400 aves, con más cóndores viviendo en libertad que en cautividad. Aunque sigue en peligro crítico, las perspectivas son más positivas. El cóndor de California ha sido rescatado del borde de la extinción después de estar peligrosamente cerca de desaparecer para siempre. Número 3. Iguana azul. La iguana azul es una criatura imponente, con su armadura de espinas y sus deslumbrantes ojos rojos. Sin embargo, este coloso, que puede llegar a pesar hasta 11 kilos, estuvo a punto de desaparecer de su hábitat nativo en la isla Gran Caimán. De miles que habitaban el terreno, la destrucción de su hábitat y los depredadores redujeron su población a un estimado de entre 10 y 25 ejemplares para el año 2002. Al borde de la extinción, la iguana azul podría haber desaparecido de no ser por un programa de recuperación dedicado. Iniciado a principios de los años 2000, el programa de recuperación de la iguana azul reunió a una serie de colaboradores. A través de la cría en cautividad y la liberación en reservas naturales protegidas, buscaron reconstruir la población salvaje. Criando a las crías hasta que eran lo suficientemente grandes para sobrevivir, el programa ha liberado hasta ahora más de 500 iguanas azules. Un éxito asombroso. Sus números han aumentado al menos 15 veces desde el punto crítico en 2002. Este acto ha sido reconocido por las autoridades de conservación. Anteriormente en peligro, la iguana azul fue reclasificada como especie amenazada en 2012. El programa de recuperación tiene como objetivo que 1000 iguanas deambulen por hábitats protegidos en breve, aunque probablemente nunca alcancen su abundancia anterior. Esto marca una gran victoria contra la extinción. Número 2. Grulla trompetera. La grulla trompetera es un ave magnífica que una vez surcó los cielos de América del Norte. Se distingue por su plumaje blanco como la nieve y su corona carmesí. Pero en la década de 1940, la pérdida de hábitat y la caza excesiva habían diezmado la población a solo 21 aves, llevando a esta icónica especie al borde de la extinción. En su punto más bajo, las grullas trompeteras estaban más amenazadas que el panda gigante o el gorila de montaña. Afortunadamente, conservacionistas dedicados entraron en acción. Equipos se vistieron con disfraces de grulla y utilizaron marionetas para enseñar a los polluelos criados en cautividad habilidades esenciales de supervivencia. Sí, es verdad, esta técnica innovadora permitió que las aves criadas en cautividad se reprodujeran y migraran con éxito cuando se liberaban en la naturaleza. Aparte de disfrazarse, los científicos también trabajaron incansablemente para proteger el vital hábitat de los humedales y combatir la caza ilegal. Gracias a estos esfuerzos titánicos, las grullas trompeteras se han recuperado lentamente. Hoy en día, unas 800 grullas surcan los cielos. Un regreso notable considerando que toda la población salvaje sumaba solo 21 individuos. Aunque todavía están en peligro, la especie finalmente parece estar alejándose del vórtice de la extinción. Y vamos con el número 1, hurón de patas negras. Con su distintiva máscara y patas negras, el carismático hurón de patas negras se extendía antiguamente por las grandes llanuras de Norteamérica. Sin embargo, este feroz depredador de perros de la pradera se enfrentó a la extinción en la década de 1970. En su punto más bajo solo quedaban 18 individuos en estado salvaje. Hoy, gracias a un programa de cría en cautividad y reintroducción extraordinariamente exitoso, más de 300 hurones de patas negras vuelven a recorrer las praderas. El destino del hurón de patas negras ha estado siempre ligado al del perro de la pradera, su principal fuente de alimento. A medida que las colonias de perros de la pradera fueron diezmadas por la pérdida de hábitat, enfermedades y envenenamiento, el número de hurones disminuyó en paralelo. La última población salvaje luchó por sobrevivir en Wyoming,
hasta que brotes de enfermedades casi los exterminaron en 1985. Ante la inminente extinción, los conservacionistas intervinieron para capturar a los 18 hurones restantes. Este variopinto grupo de 7 machos y 11 hembras formó la población de cría en cautividad. A partir de ese pequeño grupo genético surgieron milagros. Las primeras crías nacidas en cautividad llegaron en 1987. Durante las siguientes décadas, zoológicos e instalaciones de cría produjeron miles de crías de hurón. A continuación se llevaron a cabo cuidadosos proyectos de reintroducción, comenzando en 1991 en Wyoming. Hubo triunfos y contratiempos, incluyendo brotes de peste, pero el hurón se aferró a la vida. Para 2015 había más de 200 individuos maduros en estado salvaje. Hoy en día, las perspectivas para el hurón de patas negras siguen siendo frágiles, pero esperanzadoras. La cría en cautividad continúa suministrando nuevas generaciones, con más de 300 hurones sobreviviendo ahora en estado salvaje. La peste sigue siendo una amenaza, por lo que la vacunación y el control de enfermedades son desafíos constantes. Pero si el éxito actual continúa, es ahora imaginable una recuperación completa para una especie que una vez creímos perdida. Por cierto, ¿sabías que los pangolines están en peligro? De hecho, son el animal más traficado del mundo. Además, son increíblemente raros. Si tienes curiosidad por los pangolines y otros animales raros como este, o este otro, mira este vídeo. 15 animales más raros descubiertos hasta la fecha. Nos vemos en la próxima.